Hey, retomamos la transmisión porque pues ya sabes que el operador es privado y pues si por ejemplo el operador de internet no le gusta o le gusta mucho algo que uno dice, pues le corta la comunicación de eso, pues ya estamos bastante enterados. Es genial, es genial. Eso es como cuando yo le mando un mensaje a las empresas públicas. Les cuento algo, les digo algo, les hago una denuncia, algún comentario. Y la persona que contesta, la entidad, él cree que será eterno. Entonces ellos también sabotean, ellos también hacen bromas, ellos también les gusta dejar de hacer su trabajo. Solo porque alguien se los está reclamando. La diferencia es que los chats de las instituciones públicas son eternos. Sí, quiere decir que, por ejemplo, un gobernante dentro de 300 o 400 años, entonces puede consultar ese mismo chat y ahí se va a dar cuenta de toda la trazabilidad del asunto. Eso es lo más divertido del caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay ese choque, siempre, entre los influenciadores, entre los poetas, entre los críticos, entre los académicos. Porque nosotros hacemos comentarios que en realidad podrían hacer que cualquier servidor público pueda ser idolatrado por la gente. Porque uno les dice todo lo bueno que deben hacer, todo lo malo que deben dejar de hacer. Y ellos en realidad son los que obtienen las congratulaciones, los premios y las elecciones. Ellos suponen que nosotros queremos eso. Si quisiéramos eso, pues ustedes ya lo hubieran observado. Estaríamos tomándonos fotos, haciendo vida social, siendo hipócritas, diciéndole a los enemigos, hola, ¿cómo estás? Pero no hacemos eso. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no queremos ser candidatos. No nos interesa eso. ¿Qué ha pasado con todos los candidatos y con todos los expresidentes y con todos los exalcaldes y con todos los exgobernadores que han pasado por la vida política en Colombia? Hoy en día son personas respetadas, se crean fundaciones, colegios, la gente se escandaliza cuando habla. No, no. Lo que sucede es que con el tiempo esas personas desaparecen, se convierten en empresarios, se convierten en un comerciante invisible que nadie más vuelve a ver. ¿Qué ha pasado con todos los exalcaldes de Ibagué, por ejemplo? Nadie más los volvió a ver, nunca más. ¿Por qué un individuo hace eso? Se prepararon durante 30 o 40 años para ingresar a la vida política, ingresa y desaparece. ¿Por qué pasa eso? Tan extraño, ¿no? Ah, si tuviese la respuesta, no te la daría. Porque me parece mucho más cómodo preguntar. Preguntar es más fácil. ¿Quiénes son los que hacen preguntas? Los niños, los que no saben. Por eso tú escuchas esos programas de emisoras internacionales que hacen un resumen de todo lo que han dicho los influencers o todo lo que han dicho otros medios y dicen, vamos a hacer mis preguntas, unas preguntas que obvias, redundantes, que no tienen ningún tipo de sustancia, que para la academia son, esa pregunta ya la resolvimos,
Pero lo que pasa es que, ¿cuál es el meollo del asunto? Es quien pregunta. Porque si pregunta una república, es distinto a que pregunte una monarquía, ¿cierto? Todo es distinto. Y tú dirás, ¿por qué? Se supone que todo el mundo quiere la paz, la fraternidad y la... No. No. Hay muchos periodistas, por ejemplo, en este país que les fascina la guerra. Y uno los critica, les dice, les manda mensajes y ellos no, ellos son obsesionados. Ya hoy, 24 horas hablemos de tal conflicto. Cuando sucede lo mismo en La Guajira. Cuando sucede lo mismo en Caloto, en los límites con Venezuela. Cuando sucede lo mismo en los límites con Perú, con Ecuador. Cuando tenemos comunidades totalmente segregadas. En la pobreza absoluta. ¿Y qué hacen estos periodistas internacionales? No, hablar de un conflicto en otro lado del mundo que a los únicos que les interesa son a los vendedores de armas, a nadie más. Todos creíamos que era un conflicto y que las Naciones Unidas eran como la policía global, que entrarían a dirimir. Todo fue falso. Todo era para generar grandes cantidades de donaciones para esta época de Navidad, para poder eliminar los inventarios de armamento que no se utiliza y poder renovarlos por nuevos. ¿Por qué? Porque hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde el porte de armas es legal. Puedes comprar un arma tan fácil como comprar un paquete de papas o de chitos o de golosinas en la tienda. ¿Tú crees que a esas personas les interesa la paz, la tranquilidad? No. Ellos toda la vida han vivido así, de la misma forma. No les interesa. Porque los grupos criminales en Colombia obtienen tanta relevancia. ¿Por qué grupos insurgentes o subversivos saben que en 20 o 30 años pueden llegar a la presidencia sin ningún problema? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa de Colombia le hace publicidad todos los días a los grupos delincuenciales. Todos los días. Todos los días. Es como si estuvieran pagando pauta. Entonces escucha la pauta de Ford, escucha la pauta de Colombina, de Nestlé y escucha la pauta de X, Y y Z. Todos los días. Y como a ellos no les gusta individualizar, entonces hacen eso de, ay, sorprendimos a alias tal, alias tal. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos se capturó a Pepito Pérez, punto. Allá no es que, ay, capturamos a alias el calvito, no. Alias el mechudito, alias el morenito, alias el monito. Porque así funciona un Ministerio de Defensa primario. No es un ejército profesional, no. Son los amigos de los amigos de los amigos peleando con las familias de los enemigos de los enemigos de los enemigos y punto. No es más. Porque utilizan el espectro electromagnético que anoche la Corte Constitucional ya retiró una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación es que se está influenciando la guerra en Colombia. Son los medios de comunicación los que están llevando al debate al país. Entonces, yo salgo a la calle, ustedes ven todo normal, no hay problemas, pero uno prende la radio y es
la guerra absoluta en el dial. Que todo está mal, que todo es lo peor, que terrible. Cuando uno se da cuenta de todo lo contrario. No pueden generalizar, mira. Si quieres refrescarte con una deliciosa piscina, entonces, ¿qué debemos de hacer los pintores? Las personas que nos dedicamos al arte. Que no tenemos otra opción de poder opinar o algo. No tenemos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, los pintores? Que no, por ejemplo, no tenemos amigos en las instituciones públicas, que no tenemos amigos armados o con ejércitos, o que no tenemos amigos en los organismos de coacción, o en los juzgados, en fiscalías. ¿Qué podemos hacer nosotros, los artistas, que dedicamos la vida a pintar, no más? Que no sabemos de absolutamente nada, más que poner colores en un lienzo. ¿Qué podemos hacer? Pues salir a nuestro parque y mostrarle al mundo lo equivocado que está. Que salgan a los parques públicos y hablen de las cosas buenas de su pueblo, de su país, de su gente. Porque no todo está mal. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Todo está bien y cuando llegan las elecciones, todo está mal. Y después de las elecciones, todo está bien. Ya sabemos cómo funciona el mundo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Salir, ir a los parques, ir a las zonas públicas, visitarlas. ¿Por qué? Porque son el presupuesto de todos. Este es un lugar común, la casa común. Como dice el Papa Francisco. Esto es de todos. No se trata ni siquiera de ideologías políticas. No. En esas ideologías políticas, un sector de la población debía mandar. En la democracia ganan las mayorías. Pero ¿qué pasa cuando las mayorías son compradas por la empresa privada o por pequeños grupos empresariales? Entonces se forma la aristocracia. Cuando se forma la aristocracia, entonces viene la revolución. Y después de la revolución, entonces vuelve otra vez una semidemocracia. Y así, infinitamente. Si el pueblo permite que la aristocracia surja y coja más fuerza, pues entonces viene la dictadura. Y por eso usted ve a la mayoría de militares pensando que ser militar es ser sinónimo de ser robot. Cuando le preguntas, por ejemplo, a un militar sobre algo, entonces el militar te contesta como un robot. Sí, aquí estamos haciendo presente. ¿Por qué hablan así? Porque la mayoría de su educación ha sido magistral. Alguien se le para al frente y le dice lo que tiene que pensar hoy. ¿Qué tal si les damos un poquito más de libertad a los organismos de coacción para que tengan libertad de expresión, para que tengan derechos políticos? Que por ejemplo un comandante de un cuadrante pueda presentarse a las elecciones en el siguiente periodo. Porque los policías no llegan y hacen integración con la sociedad sin parecer que los están espiando. Porque la policía, por ejemplo, no se integra a la sociedad sin que uno piense que están haciendo algún fraude procesal o recopilando pruebas para atacar a alguien o algo.
Porque ese es el miedo que tiene la población siempre. O sea, llega un sujeto que tiene un arma, que tiene un teléfono con el cual puede convocar helicópteros, tanques de guerra, lo que quiera. Y tras del hecho, entonces tenemos que ser amigos, sin que nada suceda. Pero cuando al robot lo molestan, pues el robot también actúa y por eso suceden tantos delitos de funcionarios públicos y órganos de coacción, que no solamente la policía, porque hay infinidad de personas de civil que también ejercen la misma labor de organismo de coacción. Y por ejemplo, cuando un organismo de coacción simula ser un delincuente para capturar a un delincuente, pero se queda delinquiendo, y cuando alguien le pregunta, no, es que estamos simulando ser un delincuente para capturar a un delincuente, o no. Ya entendí. Por eso es que tienes que acudir a la Procuraduría General de la Nación, siempre. Que tengas algún problema con un funcionario público o algo, entonces acudes a la Procuraduría y les informas. ¿Por qué? Porque tú no tienes armas, porque tú no tienes ejércitos, porque tú no tienes todo el estandarte de la fuerza que tienen estas personas. ¿Ves? Entonces por eso yo te invito el día de hoy a visitar a los parques públicos de tu región, porque este consejo no es solamente para civiles, sino también para los mismos uniformados. Si tú ves, por ejemplo, que tu comandante te manda a hacer cosas ilegales, pero entonces me dices, ay Hans, pero es que yo no sé cuáles son cosas ilegales, pues tienes que leer el código de policía, tienes que leer el código penal, y así te das cuenta. Si es que mi comandante me está mandando a investigar a un influencer o a un defensor de derechos humanos, es que me está pidiendo que le sabotee sus vehículos, es que me está pidiendo que le sabotee, digamos, en donde vive, sus amistades o sus relaciones personales, todo eso. Entonces, ¿qué debes hacer cuando un comandante te pide eso? Porque el comandante no te va a decir, no, es que yo estoy saboteándolo. No, el comandante te va a decir, vaya y manténgame informado de todo lo que hace ese influencer. ¿Y qué pasa con ese comandante cuando recibe toda esa información? Entonces hace una llamada a una persona que hace letras de canciones de reggaetón o hace novelas para algún canal y entonces le vende la historia. Entonces utiliza presupuesto público, un miembro de la fuerza pública, ¿para qué? Para espiar y hacer espionaje industrial. Y eso es lo que más tememos muchísimos influencers y muchísimos defensores y muchísimas personas que trabajamos en internet con los organismos de coacción. Que uno no sabe si vienen a ayudar o vienen simplemente a hacer espionaje industrial. ¿Y uno cómo sabe eso? Porque uno hace algo específico y luego resulta un actor, un canal o un artista haciendo eso específicamente que uno hizo. Y uno hace esa prueba, 2, 3, 4, con la misma persona hasta que pum, se da cuenta, es que esta persona está conectada con tal artista. Porque hay infinidad de artistas, por ejemplo de reggaetón o de rap, que simulan ser hardcore, o sea que son delincuentes cantando, y entonces la gente, uy, esos manes son re hardcore y esos son delincuentes. No, eso es falso. La gran mayoría de esas personas le pagan a otras para que espíen a otros artistas que sí son underground, copiarle sus letras, sus canciones, modismo, la forma como se para, como mira y todo eso, y luego trasladárselo a esa otra persona. Por eso la gran mayoría de esos artistas juveniles que tú has escuchado como Menudo, Ricky Martin y todas esas personas que trabajan con las juventudes y que mueven masas y que tienen como 10, 15 años después desaparecen. Porque la mayoría de las veces utilizaban playback, autotune, o hacían eso, que robaban las letras y robaban los modismos de otros artistas, hasta que ya la gente un día va a visitarlos y el man ya no canta igual, ya no se desenvuelve igual. Entonces, oiga, ¿qué pasó con todo lo que usted, la magia esa que lo... Porque era irreal, porque él compraba eso, que la magia no se pierde. Tú puedes pasar 80 años dentro de una cueva y sales y la magia continúa. Eso no se desaparece. Por eso los grandes artistas,
Por eso las personas de mayor talento en el mundo, usted los ve a los 80, a los 90 años y siguen exactamente como cuando estaban a los 20 años. Y por eso tú ves a otros artistas que se desaparecen, que ya no vuelven a aparecer por ningún lado. Y uno, qué extraño. ¿Y por qué ya no quieres volver a hacer conciertos? ¿Y por qué ya no lanzas discos? No, es que ya me retiré. ¿Y por qué? No, es que ya no puedo componer más. ¿Por qué ya no puedes componer más canciones? ¿Por qué? ¿Ves? Entonces, ¿qué debes hacer el día de hoy, el día de mañana y de pasado mañana? Vas a salir a todos los parques públicos, vas a guardar esas semillas de esas frutas que consumes en tu casa, en tu almuerzo o en tu cena, en tu desayuno, y las vas a sembrar en los parques. Los vas a cuidar, los vas a proteger, y dentro de 10 años vas a poder disfrutar de su follaje y sus ramas y sus hojas geniales. Luego vas a Google y escribes fruitsover.blogspot.com, descargar proyecto de sembradores frutales. Lo lees, lo compartes con tus amigos, le das me gusta a este video, lo compartes con tus amigos y bienvenido a un bosque frutal, a un paraíso que tú mismo vas a sembrar, que tú mismo vas a crear. @fruitsover en Facebook, YouTube, Twitter, HAGR Museo en Google, Hans Alejandro Gamboa Rengifo.blogspot.com. Anclate ahí y te veo en la próxima. Nos despedimos llegando al jardín Santander, en la comuna 8 de Ibagué, donde las canchas donde juegan los niños son de arena, pero todo lo que está a su alrededor es de césped.